Ingeniero, una pregunta. Cada vez que hay un corte de obra, digamos, cada semana tocaría levantar un acta. Sí, claro, cada vez que haya, aquí la pregunta que, o la apreciación que hace Chucho, respecto de que si se hacen, digamos, cortes de obra cada semana se levantaría un acta, claro que sí. Ojo, esa acta es algo interno, no es una de las actas que va a ir dentro de las actas normales de desarrollo de un contrato, pero sí puede ser parte integral de algo que tenga que ver ahí, es decir, la evidencia de eso. Ah, listo, ingeniero. Entonces esa acta, pues por ejemplo, si llega lo que es el interventor y pues nosotros como contratistas, residentes de obra, o al contrario, residentes de interventoría y llegamos a una obra, se supone que lo que es la medición se debe desarrollar en conjunto. ¿Para qué? Para no perder tiempo después de que, no, el contratista hizo por su lado las mediciones y desarrolla sus cálculos de cantidades de obra de lo ejecutado. Y después se las envía al interventor y el interventor ahora le toca llegar a medir, porque eso seguro que entre el uno y el otro, alguno no se va a creer para nada si no se tiene más o menos un, una evidencia de que se tomaron las medidas en conjunto. Si eso no está, entonces en ese caso en particular, levantar una actica de las medidas que se tomaron, ¿sí? Por ejemplo, las tomaron en un solo papel, todos están de acuerdo, firman, le saca una copia y se las lleva el otro y el otro le queda con el original y ahí cada quien desarrolla su cálculo de cantidades de obra. Después simplemente verifican y es mucho más fácil ahí sí, porque se supone que tuvieron que desarrollar con las mismas medidas. Entonces la diferencia no puede ser muy radical. Y esas, pues de todos modos, hacen parte integral esas memorias de cálculo de cantidades de obra de lo que es un acta, por ejemplo, de recibo parcial de obra o, si es el caso, de recibo final. Volvemos ahí. Entonces, una vez más, si tenemos, digamos, dentro del capítulo, un capítulo que se llame cimentaciones, pues dentro de ese capítulo de pronto hay una actividad que es específicamente la cimentación. Hagamos de cuenta en este caso en particular que sea concreto ciclópeo. Listo, concreto ciclópeo. Entonces, la actividad, el 1.1 de ese capítulo, si era el número 1, pues será concreto ciclópeo de tal medida. La descripción debe ser también un poquito específica respecto de la exigencia de resistencia o dimensiones del elemento. ¿Sí? Hay que hacer algo de referencia ahí, porque si no también queda muy fácil de variar respecto de otra cosa muy parecida. La unidad, pues es la unidad obligatoria de lo que ustedes miden, de cómo lo van a pagar o cómo nos van a pagar. Es decir, esa unidad que aparece en el contrato. Y la cantidad de hora, pues obligatoriamente tendría que ser eso. Si estamos hablando de concreto ciclópeo, lo típico de unidad de un concreto ciclópeo, ¿cuál es? Díganmela, por favor. ¿Cuál es la unidad normal? Metro cúbico, ¿no? Metro cúbico. La unidad normal de medida y pago de un concreto ciclópeo es metro cúbico.
Entonces, tenemos el capítulo 1, cimentaciones, cómo vendría siendo el ítem de la otra cimentación. Ah, bueno, 1.1, le pertenece a él. Es el orden de jerarquía. Concreto ciclópeo, unidad. Entonces, ¿qué unidad? Sí, efectivamente, el metro cúbico es la unidad normal de medida y pago para un concreto ciclópeo. Cantidad, vamos a asumir cualquiera. Pongámosle 8. Entonces, ese 8, primero, ¿de dónde va a salir? Va a salir de los planos de diseño, de donde tengan una sección transversal o un corte y la planta. Y van a determinar cuántos metros cúbicos, es decir, un volumen, una longitud o una profundidad por un área. Listo. Supongamos que de hacer esos cálculos tan difíciles nos dio que el volumen es de 8. 8 y la unidad pues serán 8 metros cúbicos, ¿sí? Todo eso corresponde. El valor unitario. Ah, ok. Entonces, si ya vamos a pasarnos a lo que tiene que ver con el valor unitario, entonces, ¿qué nos dice por ahí? Valor unitario es cuánto nos, Precio de la unidad de medida y pago de las actividades. Es decir, billete. Se requiere para poder pagar o cobrar específicamente lo que se ejecuta de cada una de las actividades. Ejemplo, ¿cuánto cuesta un metro lineal, un metro cuadrado, un metro cúbico? Es decir, una unidad. ¿Qué pasa con eso? Es el resultado de realizar el APU, análisis de precios unitarios. Eso es lo que nos da billete. Esa unidad que sale general de un precio unitario, obligatoriamente tiene que ser la misma unidad que nosotros estamos colocando acá. Es decir, supongamos que nosotros tenemos aquí concreto ciclópeo, unidad de medida y pago, metro cúbico, cantidad de 8, y el valor unitario puede ser que lo hayan sacado por metro lineal. Resulta y acontece que si ese análisis de precios unitarios desarrollado lo sacaron fue por un metro lineal, pues ese precio ni por hechiras lo podemos poner aquí. ¿Por qué? Porque no correspondería a la unidad. Y la verdad es que esto, ahorita vamos a desarrollar una simple multiplicación que es una conversión de unidades. Es decir, para el caso, la unidad real de un valor unitario es pesos por unidad de medida y pago. Es decir, abajo viene unidad de medida y pago. Al multiplicarlo por la cantidad que se supone que corresponde directamente a esta unidad, pues las unidades en el numerador y en el denominador se me van a ir y solo me queda billete, que en este caso, en el presupuesto, es lo que me interesa identificar, cuánto cuestan las cosas. Entonces, por eso es que también hay que tener en cuenta cómo va a ser la unidad de medida y pago de las actividades para con eso poder desarrollar de verdad un análisis de precios unitarios. Y en el análisis de precios unitarios, que es medianamente parecido a un presupuesto, solo que muy, muy específico, ¿qué es lo que debe llevar? Recuérdenmelo, por favor. Lo de mano de obra, herramientas, equipos, materiales. rendimiento. Como para que ustedes siempre se acuerden de eso, sea que les pregunten, sea que lo necesiten. Siempre un análisis de precios unitarios empiece con lo que toca comprar por fuera. Después, con los que lo van a ejecutar, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a comprar por fuera para lo que sea de cualquier actividad? Materiales,
Materiales. Equipo, ¿sí? Después, ¿qué vendría? Mano de obra. ¿Y la mano de obra con qué ellos trabajan? Con herramienta menor. Esos en general son los componentes básicos para poder desarrollar cualquier análisis de precios unitarios. Entonces, uno siempre va a requerir para desarrollar alguna actividad esas cuestiones: materiales, equipos, mano de obra, herramienta menor. Ojo, yo les había hablado hace ratico que eso hacía directamente relación con lo que son las tareas para ejecutar la actividad. Es decir, que si supongamos para un concreto ciclopio, ¿qué requerimos? Nosotros para hacer un concreto ciclopio, ¿qué son los materiales, por ejemplo, que nosotros necesitamos? El cemento, el agregado. Uno de los materiales en general es concreto, ¿no? Y pues el concreto viene de cemento, arena, triturado, eventualmente aditivos y agua. Listo. Entonces, todo eso hace parte integral del análisis de precios unitarios para esto. Si nosotros ya hemos sacado un unitario específico de cuánto nos cuesta a nosotros un concreto normal con algún tipo de resistencia, supongámoslo 21 megapascales, es decir, de lo más bajito que hay, a partir de eso, pues ya después yo simplemente puedo hacer referencia a precio del concreto normal de 21 megapascales. Ah, bueno, ya existe una referencia, ya lo puedo incluir ahí de una vez el presupuesto. No tengo todas las veces que estar metiendo arena, cemento, triturado, aditivos, agua, no necesariamente. Por eso siempre es bueno tener ya una base de el componente de materiales básicos de eso. ¿Qué más necesitamos para un concreto ciclopio? Apenas le nombré el concreto. El Una vibrador. Piedra. Vibrador. El vibrador. Bueno, pero estamos en materiales aún, en la parte de materiales. La piedra. El agua. La piedra rajoneada, Roca, eso. ojo, y tienen que hacer énfasis en ese término, piedra rajoneada, porque si no está Piedra. rajoneada, no hacen nada en el concreto ciclopio. Es decir, una piedra que se parte. Piedra, y esas piedras son de tipo bolo, es decir, son grandes, son similares a lo que sería la medida de un balón de básquetbol típico. ¿Qué otra cosa necesitan ahí para el concreto ciclopio de materiales? ¿Qué creen? Agua. Agua, sí, correcto. Sí. No, pues, ¿eso ya no está en el concreto? El cemento, ingeniero. Sí, el cemento, pues digamos que todos los materiales en general. Primero haríamos los de concreto, que son cemento, arena, triturado, agua, aditivo. Y después le metemos la piedra rajoneada, ¿sí? Ya supuestamente ahí podemos desarrollar todo el concreto ciclópeo. Eso, si resulta y acontece que no necesitamos formaleta. Pero si requerimos de formaleta, de pronto lo vamos a meter en equipos o incluso lo podemos meter aquí mismo, según sea el caso. Porque si la vamos a producir nosotros, entonces nosotros necesitamos comprar los materiales para desarrollarla en obra. Por ejemplo, que sea simplemente armar con tablones laterales lo que vendría siendo los testeros de la viga, de una viga en concreto ciclópeo. Entonces, nosotros tendríamos que meter específicamente tabla de tal tabla tipo majumba, de tal precio, tales dimensiones, con el rendimiento que sea que lleve. Todo esto en esta parte de los análisis de precios unitarios es donde interviene el consumo o rendimiento, ¿sí? Según la unidad que sea, pues simplemente ustedes desarrollan la multiplicación o la división. Listo, salimos de los materiales en general. ¿Qué equipos? O bueno, ahí sí ya podríamos meter, supuestamente debemos hacerlo es con mezcladora, ¿no? Entonces, bueno, mezcladora. ¿Qué más debemos desarrollar? Por ahí Nicolás había nombrado el vibrador. Obligatoriamente hay que tener vibrador, claro que sí. ¿Qué otras cosas? Dependiendo de la naturaleza específica de esa actividad. Entonces, según qué tan rara sea hacer ese concreto ciclópeo, requeriremos de otras cosas.
supongamos que lo que estábamos haciendo no era solamente concreto ciclópeo, sino de pronto un muro de contención en concreto ciclópeo. Entonces, para desarrollar un muro de contención en concreto ciclópeo, la parte de materiales va a ser la misma. Y los equipos que tenga mezcladora, que tenga vibrador, seguro que sí. Pero adicionalmente tendrá que tener la formaleta y ahí sí, muy seguramente no será en madera, sino metálica, por Bueno, el una tipo pregunta. de obra que se desarrolla. ¿Qué más? Profe, digamos que en equipos entraría, digamos, lo que es la carretilla, los baldes, la pala, o ya eso hace parte de otra cosa. Esos también son equipos, claro que sí. Pero Herramienta entonces menor. nosotros podríamos tener todo eso de pronto incluido en algún otro desarrollo. Por ejemplo, con lo que tiene que ver del concreto como tal, se supone que ahí obligatoriamente vamos a necesitar en algún momento, puede ser palas o carretillas, ¿sí? Entonces, nosotros podríamos meter todo eso también dentro de la parte de equipos, claro que sí. Con herramienta menor, ¿no, profe? No, eso no es herramienta ¿No? menor ni por el Chiras. Ah, ¿Usted cómo sabe yo- qué es herramienta menor? ¿O usted qué considera herramienta menor, Nicolás? como la pala, Martillo, un martillo. al Falso, martillo, totalmente falso, señores ingenieros. Si a estas alturas de la vida ustedes no entienden qué es la herramienta menor, a partir de este momento nunca más se los va a olvidar en la vida. Si usted no sabe qué es herramienta menor, imagínese a su trabajador de construcción, ya sea el maestro, el oficial o el ayudante, llega siempre con su bolsito terciado. Llega con el bolsito. ¿Y qué es lo que le cae en un bolsito? A no ser que sea una pala armable, ¿sí? Que la pueda desarmar y la pueda meter ahí. Lo mismo una carretilla desarmable y que la pueda volver una cosita y meterla en el maletín. Eso no es herramienta menor. Herramienta menor única y exclusivamente es algo muy pequeño, es decir, herramienta de mano. Lo que puede sostener con una mano simplemente y que le cae en un bolsito. ¿Qué sería entonces, partiendo de ese hecho, la herramienta menor? ¿Cuáles creerían ustedes que podrían entrar como herramienta menor en general? Un palustre. Un palustre, Flexómetro. perfecto. ¿Qué más? Martillo. Un flexómetro. El flexómetro, claro que sí. el metro. El metro, flexómetro es exactamente lo mismo. Una Ya otra plomada. cosa, el decámetro, que también puede La entrar. plomada. La plomada, Martillo. perfecto. Martillo, sí. Destornilladores. Cincel, sí. Porra, sí. El bichiroque, sí. La llana, sí. ¿Qué más podría ser ahí? Nivel, ingeniero. El nivel de mano, sí. La manguera de niveles, sí. Todo eso nos cae en el bolsito, claro que sí. Y el almuerzo. El almuerzo sí me llega. No, el almuerzo no. Porque ese toca llevarlo en otro bolsito. Póngale cuidado. Entonces resulta y acontece, eso realmente es lo que es la única herramienta menor. Entonces ¿Y toca por hacer un qué? ítem para palas y carretas y todo eso. Resulta que ustedes lo que son palas, carretillas y todo eso son equipos. Pero equipos ¿de qué tipo? Usted los equipos en general, las divisiones son maquinaria pesada y maquinaria liviana. ¿Sí? Pues esto directamente entra dentro de maquinaria liviana. Pero esos son equipos. Porque usted a eso sí le puede más o menos sacar rendimiento. ¿Por qué en la estructura de un desarrollo, de un análisis de precios unitarios, lo que ustedes desarrollan ahí, asumamos de que alguna vez les ha tocado, porque no seguro que les va a tocar, en algún momento colocar lo que es lo que tiene que ver con la herramienta menor? Siempre una de las cosas yo les nombré materiales, equipos, mano de obra, herramienta menor. Esa herramienta menor es un componente dentro del presupuesto. Si fuese así, si no tuviésemos distinción en qué es herramienta menor
¿Y qué son equipos? Seguro que ni siquiera lo metíamos ahí, sino que una vez va metido en la parte de equipos. Pero siempre nosotros desarrollamos en un análisis de precios unitarios herramienta menor, porcentaje de la mano de obra. ¿Por qué porcentaje? Resulta que acontece que por ser cosas tan pequeñas, es muy difícil sacarle digamos, lo que vendría siendo ¿Utilidad? se me fue el nombre, la vetustez, la vejez de ese elemento, ¿sí? Para saber en qué momento tengo que volverlo a adquirir. Eso se denomina depreciación. La depreciación es eso. Entonces, sacarle a un elemento un rendimiento, útil, por profe. ejemplo, digamos, un cincel, ¿sí? ¿Qué tantas veces yo puedo utilizar este cincel? Es muy complicado. Entonces, como es tan complicado y normalmente nuestros trabajadores, al menos ellos vienen con su plomada, nosotros no es que estemos absolutamente en cada obra nueva dándole plomadas a todos nuestros oficiales. Si acaso les daremos plomo, pero plomadas no. Y entonces, sobre eso, normalmente los trabajadores vienen con su propia herramienta en el bolsito. Pero claro, le hacemos una referencia de que a veces si a ellos no, uy, ingeniero, se me dañó el palustre. Ah, bueno, comprémosle el palustre. Pero saber cuántas palustradas va a realizar nuestro trabajador es muy difícil. O sea, llevarle un seguimiento del deterioro, del rendimiento, de la depreciación que tiene ese equipo es muy difícil. Ya los otros sí tienen un poquito más fácil la forma de ver qué tanto nos duran las cosas. Por ejemplo, las palas, las picas, las carretillas, sobre todo si se compran buggies o se compran pues el resto de herramientas que se le puedan simplemente, ¿qué es lo que se daña normalmente? Se daña en la parte de, digamos, de las llantas o la parte de madera o eso. Y esos son repuestos que nosotros podemos encontrar sin problema. Pero lo que es la herramienta menor es muy difícil, entonces por eso le ponen porcentaje. Ahora, si ustedes se van a poner en algún momento en el caso de sacarle rendimiento a eso, perfecto, porque ustedes entonces a partir de ahí ya no tendrían que colocarle porcentaje, porque algunas veces le ponen a usted a la herramienta menor 5%, 10%, 15%, ¿por qué no 15%? ¿Por qué no 20%? ¿Por qué no 50%? Entonces, esos porcentajes bajitos es como por meter algo de que en algún momento del proyecto, no, toca comprar otra llana, porque el maestro no tiene y uno no les puede exigir digamos, esa herramienta realmente. Ellos normalmente sí. O la otra razón por la cual se toma es un porcentaje, es porque si uno se la compra, seguro que a la final del proyecto uno no le está diciendo, devuélvame el palustre, devuélvame la llana, ¿sí? Esas cosas muy pequeñas, no, eso sí se lo queda definitivamente a nuestros trabajadores. Pero lo que son las carretillas, las palas, las picas, los barretones, las paladragas, todo eso, uy, fijo que no, eso no lo quedamos nosotros, porque eso vale bastante. Entonces, y eso sí lo podemos volver a utilizar muchas veces en otros proyectos. Entonces, ese es el componente de herramienta menor. Entonces, de aquí en adelante, todo lo que les digan o donde ustedes vean a alguien que les diga, por ejemplo, que las palas, las picas o una carretilla o una mezcladora es una herramienta menor, de una vez van a saber que esa persona no tiene ni la más remota idea de construcción. ¿Sí? ¿Entendido eso? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, señor. Hágala. Digamos lo que es esos equipos así sencillos como las palas, carretillas, digamos, si la obra es para un barrio y se acuerde, digamos, que esos equipos se queden, digamos, para la comunidad. Entonces, Sí. uno cómo coloca, digamos, ese porcentaje para, pues, obviamente después toca volverlos a comprar para otra obra, entonces, para uno no perder ni nada, entonces. Pues para uno no perder, entonces usted mete ese precio precisamente como equipos y lo mete ahí específicamente y usted va a saber que eso va a ser una pérdida. Entonces usted lo está cobrando de una vez dentro de su análisis de precios unitarios, quiere decir que de toda la cantidad donde haya ejecutado esa o haya estado incluido ese dato,
pues usted está cobrando plata. Es decir, que dentro de sus utilidades se supone que debe estar incluido eso, o por lo menos dentro del costo directo. Después de usted sacar el costo directo, usted sabrá, ah, no, pero es que yo tuve que comprar tantas y tantas y tantas, porque con eso le queda a la comunidad. Entonces hace el respectivo balance de costos. Ok, ingeniero, muchas gracias. Ok. Profe, a mí también se me generó una duda. ¿Cómo? A mí también se me generó una duda cuando dijo que se podría hacer el muro de contención con concreto ciclópeo. ¿Me hablas un O sea, poquito más duro, Nicolás, por favor? profe, ¿me escucha? Ahí, sí. Ah, es que usted dijo que se podrían hacer muros de contención con concreto ciclópeo, pero ese Sí. concreto no es pobre, profe. ¿No se El considera malo? Sí, pero es que un muro de contención no necesariamente es que, pues, de que sea concreto ciclópeo, concreto reforzado, pues obviamente depende de los empujes que se van a presentar según lo que esté precisamente sosteniendo o lo que esté estabilizando. Pero es que resulta de acontecer que nosotros podemos desarrollar perfectamente concretos ciclópeos de muros de contención, es decir, con la forma típica esa trapezoidal, con la zarpa, que es lo de la base, y una profundidad, por ejemplo, para un pequeño andén, simplemente que tenga alguna altura, cosa de que no se deslice de pronto un terrenito, algo que sea pequeño, pero perfectamente se hace. De hecho, yo lo he hecho. Es más, de los primeros contratos que tuve fue precisamente hacer un muro en concreto ciclópeo para toda una cuadra en algún barrio específico donde se notaba el terreno, pero el estudio de eso determinaba que con eso se puede hacer. De hecho, que pues yo me imagino que a ustedes les tuvieron que haber enseñado al menos diseño de muros en concreto ciclópeo, porque es que muchos, y la verdad es que muchos de los que uno realmente utiliza en desarrollo profesional son esos. Los que son en concreto reforzado, normalmente ya son para mega obras, es decir, por ejemplo, los muros de contención que realizan en las vías 4G, ¿sí? Porque ahí definitivamente digamos, la estructura del concreto no alcanza a sostener y ya se presentan otro tipo de esfuerzos. Entonces requiere la parte del acero, que es la colaboración en la flexión. Pero el concreto ciclópeo funciona muy bien. O si no, incluso, digamos, existen estabilizaciones de taludes con lo que son los gaviones. Los gaviones ni siquiera tienen concreto, simplemente es una malla llena de piedra. Entonces ahí lo que funciona es la aceleración de la gravedad, el peso propio de esa mallita, de ese elemento prismático relleno de piedra y que va sosteniendo algo. Eso perfectamente se utiliza. Además, estoy seguro que por las vías en Colombia, si alguna vez han transitado por las vías, en algún momento habrán visto alguna estabilización en concreto ciclópeo, o por lo menos allá en la universidad, en el campus principal en Pamplona, nosotros veíamos por todo lado estabilizaciones en concreto ciclópeo, en gaviones. Y ese ni siquiera tiene concreto, o sea que sí se puede, sí tiene las capacidades. Obviamente que eso obedece a algún estudio de suelos. Ah, listo, ¿Entendido eso? ingeniero, gracias. Sí, quedó claro. Listo, continuamos acá. Muy bien, el repasoncito de tener en cuenta qué carajo es lo que le da. Ojo, en el valor unitario, cuando ustedes están desarrollando las unidades, normalmente cada cosita, cada componente, lo que sería la descripción en un análisis de precio unitario, cada uno tiene su propia unidad. Es decir, por ejemplo, la mano de obra es hora hombre. Algo por ahí tendrá metro cúbico, algo por ahí tendrá unidad, o algo por ahí tendrá hora máquina, ¿sí? Pero cada uno de esos rendimientos, lo que se va a buscar es
llevarlos a una conversión de una sola unidad. Entonces, Una pregunta. todas lo que se busca es llevarla a la unidad de medida y pago con la que va a quedar precisamente la cantidad de obra. Entonces, lo que va a salir acá realmente es un poco de billete. Profe, una pregunta. Sí, claro. Esto es que hay personas, bueno, tengo entendido que hay donde manejan unidades diferentes. Por ejemplo, lo que es el mortero. Sí, Hay gente que lo maneja en metros cúbicos, como hay quien lo maneja en metros cuadrados. sí. O sea, ahí no tiene ningún problema. No, pero por eso, es que normalmente lo que uno hace es una conversión, ¿sí? Una conversión, que es lo que se coloca siempre ahí como consumo o rendimiento. Que para el caso, haciendo un símil con lo que es una estructura de un presupuesto, es lo que vendría ocupando el espacio de la cantidad, ¿sí? Entonces, en vez de tener cantidad ahí, es o consumo o rendimiento. Entonces, ¿qué tanto rendimiento de esos metros cuadrados se desarrolla en un metro cúbico? ¿O qué tanto rendimiento de esa unidad o consumo se desarrolla en un metro cúbico, para este caso en particular metro cúbico? Entonces, ese datico que viene ahí, que normalmente es un numerito muy pequeño, ese número resulta de eso, de hacer esa conversión de unidad para que a la final, simplemente usted al multiplicar lo que es consumo o rendimiento por el costo unitario que le tenga ahí, le va a dar unos totales y toda la sumatoria, pues ya solamente lo tiene en unidad de precio. Precio por la unidad de medida y pago general de esa actividad. Eso es lo que se hace. ¿Entendido? Sí, ingeniero. Ok. Muy bien. Entonces quiere decir que aquí lo que vamos a tener es un poco de billete. Supongamos a un precio de concreto ciclopio ahí, de rapidez, de cultura general. $305,000 el metro cúbico. Supongamos. 305,000 el metro cúbico. 220,000. 320,000. ¿Quién da más? Listo, pongámosle 305. Este valor que viene acá, que es en pesos, realmente sería pesos sobre metro cúbico. Realmente sería eso. Uno en el costo, en el valor unitario, en un presupuesto nunca le pone esa unidad porque termina la gente enredándose mucho. Entonces se supone que por eso nosotros aquí la tenemos aparte. Entonces ya hacemos referencia de que definitivamente este precio es por esa unidad, ¿sí? Cosa de que al multiplicar 8 metros cúbicos, pues la unidad del numerador y el denominador se me irían y solo me queda billete. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos normalmente en esto? Ah, bueno, ya pasamos a lo que vendría siendo el valor total. El valor total, según lo que dice ahí, es el resultado de multiplicar la cantidad de obra por su valor unitario, correspondiente con la unidad de medida y pago. Obligatoriamente es eso. Entonces, ¿qué será acá? Ah, bueno, si ya sabemos que lo que nos va a dar de aquí en adelante es la unidad de pesos, aquí solamente es billete. 8 por 305, por 305,000, ¿cuánto da? Rapidez. 2.440.000. 2.440.000. 2.440.000, correcto. Bien, entonces resulta y acontece que ya tenemos ese valor. Ok, eso lo hacemos absolutamente para cada una de las actividades. Ojo, si dentro de un capítulo
Miren que en el capítulo no viene nada en unidad, no viene nada en cantidad, no viene nada en valor unitario, no viene nada en valor total. Ojo, sí podría ir algo en valor total. ¿Y qué sería? Pues toda la sumatoria de las actividades, supongamos que tenga una, 1, 2, lo que sea, cualquier vaina ahí, 1, 3, 1, 4, todos los componentes de actividades que tenga ese capítulo. Pues de todos nosotros vamos a poder obtener, así como lo hicimos acá, un valor total de cada actividad. Y si todas, o por lo menos un grupo, pertenecen a un solo capítulo, pues aquí podríamos colocar la sumatoria de cada una de las actividades, de los valores totales de las actividades, me daría el valor total del capítulo. A veces es bueno colocarlo para que la gente sepa, en la estructura, voy a gastar bastante en estructura, o voy a gastar bastante en instalaciones, o voy a gastar bastantes en mampostería, o voy a gastar bastantes en acabados, como para tener una visión más general de respecto de cómo es el tipo de inversiones que se van a desarrollar en el proyecto. Entonces sí podría ser un componente ahí. Es decir, aquí eventualmente sí se podría colocar, pero sería la sumatoria de valores totales de sus actividades. Es decir, las actividades que componen precisamente ese capítulo. Eso es un mero repasón, ¿no? Se supone que ustedes dominan el arte de todo esto. Pero por si acaso. Bien. Entonces, nos vamos a lo que son ya los costos, ¿sí? Los costos, porque de lo que veníamos hablando era apenas dentro del contrato de dónde carajo sale el valor, que fue la pregunta con la que iniciamos esta discusión. Entonces, costos directos, costos indirectos y costo total del proyecto. Esos son los 3 costos que yo puedo definir en un presupuesto de obra. ¿Qué son los costos directos? Lo que cuesta desarrollar la obra sin obtener aún ninguna ganancia, ¿sí? Es decir, no importa el que venga a hacerlo, eso es lo que va a costar desarrollar las actividades. Valores unitarios y APU son los componentes para poder generar un costo directo. ¿Por qué? Porque el APU y los valores unitarios están inmersos en el costo total en el valor total de la actividad. Costos indirectos. Influencia del sitio donde se va a desarrollar la obra, la infraestructura necesaria para administrarla y los impuestos. Ahí es donde se conoce como el AIU, Administración, Imprevistos y Utilidad. Eso obligatoriamente es porcentaje del costo directo, ¿sí? Por aquí viene una flechita respecto de lo que son los imprevistos. ¿Qué dice ahí? Lo más bajo posible. Resulta y acontece que sí, debemos intentar de que sea lo más bajo posible, pero porque ya hemos previsto lo que nos puede ocurrir y lo tenemos metido dentro de los costos generales de la obra. En general, todo imprevisto es algo que no es directamente del proyecto, sino agentes externos que influyen en el proyecto. No es culpa de los contratistas, no es culpa digamos, del desarrollo normal del proyecto. No es de que, no, se nos paró la obra